¡Quítate de mi vista! ¡Esta casa no alberga drones! La voz de mi nuera sonó aguda y cortante, ahogando el estruendo del trueno en medio de la tormenta. Arrojó mi bolsa de ropa al patio como si fuera un saco de basura, culpándome por una mentira de mi nieto. Me volví hacia mi hijo, buscando un último rayo de esperanza. Pero él ni siquiera se dignó a levantar la cabeza de la pantalla del televisor, solo soltó una frase helada. Tu mujer tiene razón. No trabajo como un burro para mantener a una inútil. Vete. No lloré, simplemente me di la vuelta en silencio y caminé hacia la cortina de lluvia torrencial que ya había engullido la casa que construí con mi sudor y mis lágrimas. La puerta se cerró de golpe a mi espalda con aire de triunfo, pero no podían imaginar que el huracán más violento estaba a punto de desatarse sobre su casa para hacerlos colapsar. Mi nombre es Isabel Montoya, una viuda de 62 años. He dedicado toda mi vida a mi único hijo, sacrificando todo para que él tuviera lo mejor. Pero esta noche, en medio de una tormenta que rugía como si quisiera desgarrar la ciudad entera, él y su esposa me echaron a la calle como si fuera un trasto viejo y roto. Mi corazón, que creía muerto desde que falleció mi esposo, se retorcía ahora en una agonía extrema, y las lágrimas secas de una madre finalmente se disolvieron en la lluvia gélida. Todo sucedió demasiado rápido. Afuera, la tormenta de octubre estaba furiosa, pero dentro de la sala de estar había estallado una tormenta mucho peor. María Fernanda, mi nuera, se erguía frente a mí, con el rostro desfigurado por la ira. En una mano sostenía mi vieja bolsa de ropa y con la otra me señalaba directamente a la cara, acusándome. «Toma tus cosas y lárgate de mi casa, ahora mismo», gritó con una voz afilada. «Vieja asquerosa, en mi casa no hay lugar para ladronas. Yo no he cogido nada», intenté explicar, con la voz temblorosa. «Seguro que hay un malentendido». «¿Un malentendido?», se burló María, con una sonrisa malévola. «¿Acaso a mi pulsera le salieron alas y voló fuera de su caja? Deja de actuar. ¿A quién crees que engañas?». Me arrojó la bolsa directamente con toda su fuerza. El impacto me hizo tambalear hacia atrás, casi me caigo. La puerta principal estaba abierta de par en par, y el viento frío y la lluvia entraban a ráfagas. Me volví para mirar a mi hijo, buscando un último rayo de esperanza. Raúl estaba sentado en su sillón favorito, el mismo que se había comprado con mis ahorros. Tenía la vista clavada en el suelo, mudo como una estatua. «¡Raúl! ¡Hijo!», lo llamé, con la voz quebrada por la desesperación. «Di algo. Dile a tu esposa que yo no soy así. Soy tu madre». Raúl suspiró con cansancio, no por compasión, sino porque lo estaba molestando. «No trabajo como un burro para mantener a una inútil. Vete, inútil». Esa palabra fue como un cuchillo clavado en mi pecho. En ese mismo instante, sentí las manos de María empujándome con fuerza hacia el umbral. Me empujó con asco, como si estuviera deshaciéndose de una bolsa de basura maloliente. «Desaparece de mi vista». Mis zapatos resbalaron en el porche empapado y antes de que pudiera aferrarme al marco de la puerta, me encontré fuera. El sonido de la puerta al cerrarse de golpe fue el más terrible que he oído en mi vida. No fue solo el sonido de madera contra madera, fue el sonido de un corazón rompiéndose. Oí claramente cómo giraba el cerrojo. Una vuelta, 2 vueltas. Me quedé paralizada bajo el aguacero. El agua fría me calaba hasta los huesos. Mi ropa se empapó en segundos. El viento me azotaba la cara, y la lluvia se mezclaba con las lágrimas calientes que brotaban sin control. Mi bolsa había caído en un charco de lodo. La cremallera se abrió, y mis pocas pertenencias se desparramaron. Me agaché temblando para recogerlas. Recogí mi peine, mi frasco de pastillas para la presión, y entonces vi la pequeña foto de mi difunto esposo, Pedro, flotando boca abajo en el agua sucia. La recogí a toda prisa, la sequé contra mi pecho, pidiéndole perdón en silencio. Perdón por no haber podido proteger nuestra dignidad. Perdón por haber criado un hijo que permitió que esto sucediera. Me levanté con dificultad, me acerqué de nuevo a la puerta y empecé a golpear la madera con los puños. «Raúl, ábreme, por favor, te lo ruego», grité, con la voz ronca. «Está lloviendo muy fuerte, no tengo a dónde ir». «María, por favor». Nadie respondió. Solo el silencio al otro lado y el rugido de la tormenta sobre mi cabeza. No me di por vencida. Me arrastré hasta la ventana del salón,
la misma ventana desde la que tantas veces había esperado a que Raúl volviera del colegio cuando era pequeño. Pegué la cara al cristal mojado, la cálida luz del interior iluminaba una escena cruel. María Fernanda estaba allí, de brazos cruzados, con los labios curvados en una sonrisa de triunfo. Le decía a su marido, con una voz aguda y llena de regocijo, bien merecido se lo tiene. A partir de mañana esta casa será mucho más tranquila. ¿Ves qué bien lo he solucionado? Y vi a Raúl, mi hijo, mi propia sangre. Ya no miraba al suelo. Había levantado la vista hacia el televisor. A través del cristal no podía oír el sonido, pero vi cómo la barra de volumen en la pantalla aumentaba. 1 nivel, 2 niveles, 3 niveles. Estaba subiendo el volumen para no oír los golpes de su madre en la puerta. Estaba subiendo el volumen para ahogar las súplicas de su madre. Estaba subiendo el volumen para borrar la existencia de la misma persona que le dio la vida. Allí estaba él, a solo unos metros de mí, separado por un cristal empañado por el vaho, pero en realidad nos separaba un abismo. Raúl, el niño que temía a la oscuridad y corría a mi cama para que lo abrazara, ahora estaba sentado en ese sofá de polipiel, con los pies sobre la mesa de centro. No lloraba, no se cubría la cara de vergüenza. Estaba cómodo. Lo vi alargar la mano para coger un paquete de patatas fritas, meterse un puñado en la boca y masticar con una tranquilidad que me heló la sangre. ¿Cómo podía tragar? ¿Cómo podía respirar en paz sabiendo que su madre estaba justo al otro lado de la puerta, temblando y humillada? La luz del televisor parpadeaba en su rostro, iluminando unos ojos idénticos a los de su padre, pero hoy me di cuenta de que carecían del brillo de la bondad. Esa imagen, sus zapatos sucios sobre la mesa mientras yo me hundía en el barro, fue lo que activó el recuerdo en mi mente. Mi mente viajó al pasado, 5 años atrás, el día que fuimos a la notaría. Yo llevaba mi mejor vestido, abrazando la carpeta con los papeles de la casa vieja, la casa llena de recuerdos que mi marido había construido. Pero Raúl tenía un sueño, quería abrir una tienda de materiales de construcción. Se había arrodillado frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, por favor», me suplicó ese día. «Vende la casa, mamá. Con ese dinero abriré la tienda y construiré una casa grande, bonita y moderna para los dos. Nunca más tendrás que preocuparte por nada. Serás la reina de mi casa, lo juro por el espíritu de papá». «¿Lo prometes, Raúl?», le pregunté, con el corazón ablandado. «Lo juro, mamá, serás la reina». Y yo, vieja tonta, le creí. Firmé los papeles, entregué las llaves de la historia de mi vida, de mi seguridad, le di el cheque íntegro, hasta el último céntimo. Recuerdo que me abrazó, me levantó en vilo y me dijo que era la mejor madre del mundo. Ahora, de pie bajo la lluvia, viendo cómo se limpiaba la grasa de las patatas en los pantalones, comprendí la cruel verdad. Raúl no me había traído a vivir con él por amor. Me trajo porque yo era su banco. Y cuando el dinero se convirtió en ladrillos y cemento, cuando la nueva casa estuvo terminada y a su nombre, dejé de ser la reina. Me convertí en un mueble viejo que ya no encajaba con el estilo de su mujer. La ira comenzó a subir por mi garganta, caliente y amarga. Siempre lo había excusado, pero no era cansancio ni estrés. Era cobardía. Raúl siempre había sido así. De niño, cuando rompía un plato, escondía los trozos y culpaba al gato. Nunca supo afrontar las consecuencias. Y yo, en mi afán por protegerlo, siempre era la que limpiaba su desorden. Yo había criado a este hombre débil, había alimentado su egoísmo pensando que era amor. Lo miré de nuevo a través de la ventana. Se rascó la cabeza, bostezó y cambió de canal. Ni una sola vez miró hacia la puerta. Había elegido. Entre la incomodidad de enfrentarse a su mujer y la facilidad de sacrificar a su madre, eligió lo más fácil. María Fernanda no era la única culpable. Ella fue la mano que me empujó. Sí, pero Raúl fue el suelo que me dejó caer. Fue el silencio cómplice. Me sequé la cara con la manga empapada de mi jersey. El hombre sentado allí, dentro ya no era mi hijo. Era un extraño que me debía todo lo que tenía. En ese momento, algo dentro de mí se rompió por completo. El frío de la lluvia ya no importaba. El frío en mi pecho era el mortal. Me di cuenta de que, aunque golpeara la puerta hasta morir, esa puerta no se abriría. No porque estuviera cerrada con llave, sino porque los corazones de quienes estaban dentro se habían cerrado para siempre. Me alejé lentamente de la ventana,
caminando hacia atrás, sin apartar la vista de esa cruel escena familiar. La lluvia seguía cayendo sin piedad, lavando mis lágrimas, pero sin poder limpiar la mancha de esta traición. Estaba sola, completamente sola en medio de la tormenta. Y lo peor no era el miedo a morir de frío, sino la certeza de que para mi hijo yo ya estaba muerta. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana. El desprecio se cocina a fuego lento, igual que un caldo venenoso, y yo fui demasiado ingenua para notar el sabor amargo hasta que ya fue muy tarde. Todo el ambiente en la casa cambió el día que llegó Víctor. Víctor es el hermano menor de mi nuera María. Llegó una tarde con 2 maletas grandes y una sonrisa que nunca me llegó a los ojos. Dijeron que sería algo temporal, una mala racha, dijeron. María me aseguró que su hermano solo necesitaba un lugar donde quedarse mientras encontraba un nuevo empleo, porque supuestamente la situación estaba muy difícil. Yo, queriendo ser una buena suegra y apoyar a la familia, acepté. Al fin y al cabo, donde comen 3, comen 4, o eso pensaba yo. Pero las semanas se convirtieron en meses, y Víctor no parecía tener ninguna prisa por buscar trabajo. Se levantaba al mediodía, se comía lo que yo había preparado para la cena y se pasaba la tarde en el sofá, ocupando el lugar de mi hijo, mirando el teléfono y riéndose solo. Fue entonces cuando las cenas familiares se transformaron. Antes, ese momento del día era sagrado. Yo servía los platos calientes y platicábamos. Pero con Víctor ahí, el aire se volvió pesado y frío. María y él hablaban en voz baja, compartiendo chistes privados, mientras Raúl comía rápido, con la cabeza agachada, como si quisiera huir de su propia mesa. Yo empecé a notar que estorbaba. No me lo decían a la cara, al menos no al principio. Eran pequeños gestos. María servía las porciones de carne más grandes para su hermano y para su esposo, y a mí me dejaba el pedazo con más hueso. Si yo opinaba sobre las noticias, ellos subían el volumen del radio. Si yo entraba a la sala, ellos dejaban de hablar de golpe. Pronto entendí cuál era el verdadero problema. El problema no era mi comida ni mi vejez, el problema era mi habitación. Yo ocupaba el cuarto de la planta baja. Era el cuarto más fresco, el que Raúl había diseñado pensando en mis rodillas cansadas para que no tuviera que subir escaleras. Pero Víctor dormía en la sala y eso ya no le gustaba. Empezaron las indirectas. Víctor soltaba comentarios mientras se estiraba perezosamente. Decía que le dolía la espalda de dormir en el sofá. Decía que necesitaba privacidad para sus supuestos negocios. Y luego, mirándome de reojo con esos ojos oscuros y calculadores, decía cosas que me helaban la sangre. «Doña Isabel», decía él con una falsa amabilidad, «¿nunca ha pensado en vivir con gente de su edad? Hay lugares muy bonitos donde cuidan a los mayores. Ahí no tendría que preocuparse por limpiar ni cocinar. Estaría más tranquila y nosotros tendríamos más espacio». María se reía nerviosa, pero no lo callaba. Al contrario, asentía. Decía que sus amigas tenían a sus madres en residencias y que eran muy felices allá. Yo apretaba mi rosario en el bolsillo y no contestaba. Me hacía la sorda. Pensaba que si no reaccionaba, ellos dejarían de insistir. Pero yo no sabía lo que ellos ocultaban. No sabía que Víctor no estaba buscando trabajo. La verdad era mucho más oscura. Él estaba huyendo de deudas de juego y fraudes. Necesitaba esconderse y necesitaba dinero rápido. Los sorprendí varias veces mirando mis cosas. No miraban mis muebles viejos con cariño, los miraban como quien mira mercancía en un escaparate. Víctor se quedaba viendo fijamente el marco de plata de la foto de mi difunto esposo. María revisaba mis cajones cuando creía que yo estaba en el baño. Estaban calculando, estaban midiendo cuánto valía lo poco que me quedaba y cuánto espacio liberaría si yo desapareciera. Me sentía acorralada en mi propio hogar, ese que construí con tanto sacrificio. Pero callé. Callé por Raúl. Callé para no provocar una guerra. Pensé que mi silencio compraría mi paz. Qué equivocada estaba. Mi silencio solo les dio permiso para preparar la trampa final. Amigos míos, los que me están escuchando ahora, les hago una pregunta con el corazón en la mano. ¿Alguna vez han sentido que sobran en la casa de sus propios hijos? ¿Alguna vez han sentido esa frialdad que duele más que un golpe? Si es así, por favor, dejen un comentario o un corazón aquí abajo para saber que no estoy sola en este dolor. No se queden callados como lo hice yo, porque ese silencio mío fue lo que permitió que llegara aquella noche de tormenta. Esa noche en la que utilizaron al ser más inocente de la casa para darme el golpe final. Esa noche
La tormenta no comenzó afuera con los truenos y los relámpagos. La verdadera tormenta comenzó adentro, justo en el centro de nuestra pequeña sala, con el llanto de mi nieto. Carlitos, mi niño, mi pequeño ángel de 10 años, entró corriendo a la habitación donde estábamos todos reunidos. Lloraba, pero no era un llanto natural. Era un llanto forzado, lleno de hipo y exageración. Se aferró a la pierna de su madre y, sin atreverse a levantar la vista del suelo, señaló hacia donde yo estaba sentada remendando un calcetín viejo. «Mamá», gimió él con la voz temblorosa. «Fue la abuela. La abuela agarró el dinero de tu bolsa. Yo la vi. El mundo se detuvo para mí en ese instante. Dejé caer la aguja y el hilo sobre mi regazo. Sentí como si una mano helada me apretara el corazón. Miré a mi nieto, buscando en sus ojos al niño dulce al que yo le preparaba chocolate caliente por las mañanas, pero no lo encontré. Él mantenía la cabeza baja, evitando mi mirada a toda costa. «¿Qué estás diciendo, hijo?», pregunté, con un hilo de voz. «¿Por qué dices esas mentiras?». Pero él no se detuvo. Siguió recitando el guión que alguien le había obligado a memorizar. «Sí, mamá». Ella sacó los billetes y se los metió en la bolsa del suéter. Y cuando yo le dije que eso estaba mal, ella me pellizcó muy fuerte en el brazo. «Mira, me duele mucho». Se sobó el brazo, aunque no había ninguna marca allí. Levanté la vista, horrorizada, y entonces lo vi. En la esquina oscura de la habitación, recargado contra la pared, estaba Víctor, el hermano de mi nuera. Tenía la billetera vacía de María en una mano y una sonrisa torcida en el rostro. No dijo nada, pero sus ojos brillaban con una malicia triunfante. En ese momento lo entendí todo. No necesité ser adivina para saber lo que había pasado. Víctor se había robado el dinero, seguramente para pagar sus deudas o para sus vicios. Y para cubrirse las espaldas, había usado al eslabón más débil. Había comprado la inocencia de mi nieto. Me pregunté con amargura qué le habría prometido. ¿Ese videojuego que el niño tanto quería? ¿Una bicicleta nueva? Me dolió más que 1000 puñaladas. No me dolía que me llamaran ladrona, porque yo sabía quién era yo ante los ojos de Dios. Me dolía ver cómo habían corrompido el alma de un niño inocente. Habían manchado su conciencia para siempre a cambio de un juguete. Me puse de pie, temblando de pies a cabeza. Mis manos buscaban algo a qué aferrarse en el aire. «Raúl», dije girándome hacia mi hijo. «Raúl, por el amor de Dios, tú me conoces. Tú sabes que yo jamás tomaría un centavo que no fuera mío. Yo te di todo lo que tenía. Vendí mi casa por ti. ¿Crees que ahora te robaría unos pesos?». Me acerqué a él, suplicando con la mirada. Quería que viera mis manos trabajadoras, mis ojos honestos. Quería que recordara a la madre que lo crió con valores y rectitud. «Raúl, mírame», le rogué. «Mírame a los ojos y dime si crees que soy capaz de lastimar a tu hijo». Pero Raúl no me miró. Se quedó mirando fijamente la pantalla del televisor, como si hubiera algo fascinante en las noticias del clima. Sus hombros se tensaron, pero no se giró. Él sabía la verdad. En el fondo de su corazón cobarde, él tenía que saberlo. Pero aceptar la verdad significaba enfrentarse a su esposa, enfrentarse a su cuñado y enfrentar el desastre que era su propia casa. Su silencio fue mi sentencia. Víctor soltó una risita corta y seca desde la esquina. María Fernanda, que había estado esperando este momento exacto, tomó aire profundamente. Sus pulmones se llenaron no de oxígeno, sino de veneno. Vi cómo se transformaba su rostro, preparándose para soltar la explosión que llevaban planeando semanas. Yo me quedé allí parada, sola en medio de mi familia, sintiendo cómo se rompía el último lazo que me ataba a la esperanza. Mi nieto seguía llorando lágrimas falsas. Mi hijo seguía ignorándome. Y los lobos se preparaban para atacar. Ya no había vuelta atrás. La mecha estaba encendida, y yo estaba parada justo sobre la pólvora. María Fernanda no esperó ni un segundo para aprovechar la mentira de mi nieto. Fue como si hubiera estado ensayando este momento frente al espejo durante meses, esperando solo la señal para dejar caer el telón final sobre mi vida en esta casa. Ella se irguió con una furia teatral, señalándome con un dedo que temblaba de supuesta indignación. Su voz se elevó por encima de cualquier otro sonido en la habitación. «¿Ya lo oíste, Raúl?», gritó ella, asegurándose de que cada palabra se clavara en mí como un clavo ardiendo. «Tu madre no solo es una carga, no solo se come nuestra comida y ocupa el espacio que necesitamos. Ahora también es una ladrona y una abusadora. Le pegó a tu hijo, Raúl.
Lastimó a nuestro niño por unos cuantos pesos. Yo abrí la boca para defenderme, pero ella no me dejó. Se giró hacia su esposo, plantándose frente al televisor para bloquearle la vista, obligándolo a elegir. Ya me cansé, Raúl. Me he aguantado mucho tiempo por respeto a ti, pero esto se acabó. No voy a permitir que una delincuente viva bajo el mismo techo que mis hijos. Así que escoge bien, porque no lo voy a repetir. O se va ella ahora mismo, o agarro a los niños y nos vamos nosotros. Tú decides si quieres quedarte con tu familia o con esta vieja mañosa. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Víctor, desde su rincón, ya no sonreía. Fingía estar muy interesado en sus zapatos, pero yo sabía que estaba disfrutando el espectáculo. Mi nieto seguía sollozando bajito, atrapado en la red de mentiras que los adultos habían tejido a su alrededor. Todas las miradas cayeron sobre Raúl. Yo lo miré con el corazón en la boca. Una parte de mí, esa parte tonta y esperanzada de madre, todavía creía que él se levantaría. Creía que él diría: «Basta, es mi madre, no le hablen así». Creía que recordaría quién le limpió las fiebres y quién le dio el dinero para esas 4 paredes que nos rodeaban. Pero Raúl suspiró. Fue un suspiro largo, de fastidio, de alguien a quien le molestan los problemas, no de alguien a quien le duele la injusticia. Lentamente, con una calma que me heló la sangre, Raúl levantó los pies y los colocó sobre la mesa de centro, tal y como lo hace siempre que quiere demostrar que él es el que manda, aunque todos sepamos que no es verdad. Se recargó en el respaldo del sofá, cruzó los brazos detrás de la cabeza y soltó las palabras que terminaron de matarme en vida. Ella tiene razón, dijo sin mirarme, hablándole al techo. Ya estoy harto de dramas y de problemas. Esta casa no es un asilo de beneficencia, mamá, y yo no trabajo de sol a sol para mantener gente inútil que solo causa líos. Inútil. Esa palabra resonó en mi cabeza más fuerte que cualquier trueno. Inútil. Yo, que trabajé doblado turnos para pagar sus estudios. Yo, que vendí mi patrimonio para que él tuviera este negocio. Yo, que cuidé de sus hijos cuando eran bebés para que ellos pudieran salir a divertirse. Ahora yo era la gente inútil. Algo murió dentro de mí en ese instante. No fue mi cuerpo, fue algo más profundo. Se murió la madre abnegada. Se murió la mujer que perdonaba todo. Se secaron las lágrimas que estaba a punto de derramar. De repente, ya no sentía dolor, ni tristeza, ni miedo. Solo sentía un frío absoluto y una claridad cristalina. No dije nada. No había nada más que decir. Me di la vuelta lentamente, con la dignidad que me quedaba, y caminé hacia la pequeña habitación que ocupaba. Nadie me detuvo. Nadie dijo una palabra. Entré y vi mis pocas cosas. No iba a llevarme nada que ellos pudieran reclamar. No quería nada que oliera a su ingratitud. Del buró tomé solamente 2 cosas. Mi Biblia, esa vieja Biblia de tapas negras que había pertenecido a mi esposo Pedro, la que tenía su nombre escrito en la primera página, y mi abrigo gris, ese suéter largo de lana que ya tenía los codos gastados pero que era mío. Me puse el abrigo, abotonándolo hasta el cuello con dedos que no temblaban. Apreté la Biblia contra mi pecho como si fuera un escudo. Salí de la habitación y crucé la sala. Pasé frente a ellos como si fueran estatuas de sal. No miré a María y su cara de triunfo. No miré a Víctor y su maldad. No miré a mi nieto y su culpa. Y sobre todo, no miré a Raúl y sus pies sobre la mesa. Caminé hacia la puerta principal. La abrí y el viento de la tormenta me golpeó la cara, pero se sintió más cálido que el aire dentro de esa casa. Di un paso hacia afuera, hacia la noche, hacia la incertidumbre, y mientras cerraba la puerta detrás de mí, supe que no estaba perdiendo un hogar. Me estaba liberando de una prisión. La cerradura hizo clic a mis espaldas, y así comenzó mi caminata hacia la oscuridad. La calle estaba convertida en un río oscuro y furioso. Mis zapatos de tela, esos que usaba para ir al mercado, se empaparon en el primer paso que di fuera del porche. Pero seguí caminando. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme de esa casa, alejarme de la crueldad que se había instalado en el lugar que alguna vez fue mi hogar. Caminé arrastrando los pies sobre la banqueta rota. El agua me llegaba a los tobillos y la corriente jalaba mi vestido, haciéndolo pesado, como si quisiera arrastrarme hacia las alcantarillas. El viento aullaba entre los cables de luz, empujándome hacia atrás, diciéndome que no era bienvenida ni siquiera en la calle. El frío. Dios mío, el frío.
No era el frío normal de una noche de octubre, era un frío que mordía, que se metía debajo de las uñas y se clavaba en los huesos. Mis dientes castañeaban sin control, y mis manos, aferradas a mi Biblia envuelta en plástico, ya no tenían sensibilidad. Sentí como mis dedos se ponían rígidos, como garras de madera. Pasé frente a las casas de mis vecinos, casas cerradas, con luces cálidas en las ventanas, donde familias normales estaban cenando o viendo la televisión, protegidos y seguros. Nadie miró hacia afuera. Nadie vio a la vieja Isabel caminando como un alma en pena bajo el aguacero. Me sentí más pequeña que nunca, una hormiga a punto de ser aplastada por la bota gigante de la tormenta. Mis rodillas empezaron a fallar. El dolor de la artritis, ese que siempre empeora con la humedad, se convirtió en un fuego agudo en mis articulaciones. Cada paso era una tortura. Pedro, susurré al viento, y mi voz se perdió en el rugido del agua. Pedro, viejo, si me estás viendo, por favor ven por mí. Ya no puedo más, ya no tengo fuerzas. Miré al cielo negro, buscando una señal, buscando la cara de mi esposo entre las nubes cargadas de agua. Le pedí que me llevara. En ese momento, sinceramente, quería morir. Quería cerrar los ojos y dejar de sentir esta vergüenza, dejar de sentir el agujero que la traición de mi hijo me había dejado en el pecho. Pedro, llévame contigo. No dejes que me quede aquí sola. Pero la respuesta que recibí no fue un abrazo celestial, fue un golpe brutal. Una racha de viento violenta sacudió los árboles de la acera. Escuché el crujido de la madera cediendo, y antes de que pudiera cubrirme, una rama gruesa se desprendió de un viejo eucalipto. Me golpeó con fuerza en el hombro y la espalda, derribándome como si fuera una muñeca de trapo. Caí de bruces sobre el lodo frío. Mi cara se hundió en la tierra mojada y sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. Me había mordido la lengua. Un dolor agudo me recorrió el brazo izquierdo y sentí algo caliente escurriendo por mi frente. La sangre se mezclaba con la lluvia, bajando por mis ojos, cegándome. Traté de levantarme, pero mi cuerpo no respondió. Estaba atrapada en el barro, con la lluvia golpeando mi espalda como latigazos. Ahí, tirada en el suelo, con el agua entrando en mi nariz, pensé que era el final. Pensé que mañana los vecinos me encontrarían allí, tiesa y azul, y comentarían con lástima sobre la pobre vieja que se murió en la banqueta. Pero entonces, algo sucedió. Una chispa de ira se encendió en mi estómago. No, no les voy a dar el gusto. No voy a morirme aquí como un perro atropellado para que ellos puedan hacerse las víctimas en mi funeral. No voy a dejar que María llore lágrimas falsas sobre mi ataúd. No voy a dejar que Raúl se libre de su culpa tan fácilmente. Tengo que vivir para que me miren a la cara. Con un esfuerzo sobrehumano, usando el poco orgullo que me quedaba como combustible, me arrastré por el lodo, centímetro a centímetro, empujando con mis codos raspados y mis rodillas doloridas. Mi objetivo era la vieja parada de autobús que estaba a unos metros, una estructura de concreto con un techo de lámina que apenas servía de refugio. Fueron los 10 metros más largos de mi vida. Cada movimiento me arrancaba un gemido. Pero llegué. Me dejé caer sobre el banco de cemento helado, bajo el techo agujereado que goteaba sin cesar. Me abracé a mí misma, tratando de conservar el poco calor que me quedaba, pero era inútil. La hipotermia es una enemiga silenciosa y dulce. Empecé a sentir sueño. El dolor del golpe en la espalda se fue desvaneciendo, reemplazado por una pesadez agradable. Mis párpados pesaban toneladas. Ya no tenía frío. De hecho, empecé a sentir calor, un calor suave y reconfortante. Sabía que eso era mala señal. Sabía que mi cuerpo se estaba rindiendo, apagando las luces una por una. Mi cabeza cayó hacia atrás contra el muro de concreto. La Biblia se resbaló de mis manos y cayó al suelo. Pedro, murmuré por última vez, ya voy. Cerré los ojos. La oscuridad me envolvió. El ruido de la lluvia se hizo lejano, como un rumor de fondo. Y entonces, a través de mis párpados cerrados, vi una luz. Al principio pensé que era la luz del túnel del que tanto hablan. Pensé que eran los ángeles viniendo por mí, pero la luz era inestable. Saltaba de un lado a otro y venía acompañada de pasos rápidos chapoteando en los charcos. Isabel, doña Isabel, esa voz. No era la voz de Pedro. Era una voz ronca, vieja, terrenal, una voz que había escuchado muchas tardes saludando desde el otro lado de la cerca. Abrí los ojos con muchísima dificultad.
Una luz brillante me cegó por un instante. Era una linterna. Alguien estaba apuntando directamente a mi cara. Detrás de la luz, vi una figura encorvada bajo un impermeable amarillo. Un rostro arrugado, mojado por la lluvia, me miraba con una expresión de horror absoluto. Don Esteban. El viejo Esteban Cruz, el electricista jubilado que vivía en la casa de enfrente, el hombre que siempre se sentaba en su pórtico a fumar y a ver pasar la vida. «Madre Santísima», gritó él, dejando caer la linterna para sujetarme la cara con sus manos callosas y calientes. «Está helada, está sangrando». Intenté hablar, intenté decirle que mi hijo me había echado, pero solo salió un gemido ininteligible de mis labios morados. «No se duerma, Isabel», me ordenó él, sacudiéndome suavemente. «No se me duerma, carajo. Aguante». Lo vi sacar un teléfono celular viejo de su bolsillo con manos temblorosas. Marcó 3 números con desesperación, mientras con la otra mano intentaba cubrirme de la lluvia con su propio cuerpo. «Necesito una ambulancia», gritó al teléfono. «Es urgente. Tengo a una mujer mayor con hipotermia y traumatismo. En la calle Morelos. Rápido, por el amor de Dios». Sentí cómo me levantaba la cabeza y la apoyaba en su hombro seco. Olía a tabaco y a bondad. «Ya vienen, Isabel, ya vienen. Yo la vi salir. Yo vi todo», susurró él cerca de mi oído, y su voz temblaba de una rabia que yo conocía bien. «No crea que no vi lo que le hicieron esos desgraciados. Lo vi todo». ¿Vio todo? Mi mente nublada intentó procesar sus palabras. ¿Qué había visto don Esteban? ¿Por qué estaba buscándome en medio de la tormenta con una linterna? La oscuridad volvió a reclamarme. Pero esta vez, antes de desmayarme por completo, sentí una pequeña llama de esperanza. No estaba sola. Alguien me había visto. Alguien sabía la verdad. Y mientras la sirena de la ambulancia empezaba a aullar a lo lejos, me dejé ir, confiando en que este viejo vecino tenía la llave para abrir las puertas del infierno que se había tragado mi vida. ¿Llegará la ambulancia a tiempo para salvarme? ¿Y qué fue exactamente lo que vio don Esteban desde su ventana que lo hizo salir corriendo a buscarme en medio del huracán? Lo que él tiene guardado cambiará el destino de todos nosotros. Pero eso, amigos míos, se los contaré si el destino me permite abrir los ojos una vez más. Mientras los paramédicos cortaban mi suéter empapado en la ambulancia y luchaban por encontrar un pulso en mi muñeca helada, en la casa que yo construí con mis propias manos se estaba celebrando una fiesta. No lo supe en ese momento, por supuesto. En ese momento yo estaba perdida en la oscuridad de la inconsciencia. Pero después, gracias a los ojos y oídos de mis vecinos, supe cada detalle de lo que ocurrió mientras yo me debatía entre la vida y la muerte. Y les juro que saber esto me dolió más que la rama que me golpeó la espalda. Apenas cerraron la puerta y me dejaron fuera, María Fernanda no corrió a ver si yo estaba bien. No se asomó por la ventana con remordimiento. Lo que hizo fue caminar directo al refrigerador. Sacó un paquete de cervezas. Ella y Víctor, su hermano, destaparon las botellas y brindaron. Brindaron en mi sala. Brindaron sobre mi desgracia. Me contaron después que se escuchaban sus risas a través de las paredes delgadas. Víctor se dejó caer en el sofá, en el lugar de mi hijo, y dijo que por fin se respiraba aire limpio en esa casa. Dijo que ya era hora de sacar la basura. Y cuando dijo basura, no se refería a los desperdicios de la cocina. Se refería a mis recuerdos. Esa misma noche, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, María entró a mi habitación, a mi santuario. Con una bolsa negra de basura en la mano, comenzó a barrer con mi vida. Abrió mis cajones y tiró mi ropa interior, mis blusas remendadas, mis pañuelos bordados, todo adentro de la bolsa negra. No tuvo ni un gramo de respeto. Pero lo que más me duele, lo que hace que me hierva la sangre en las venas, es lo que hizo con mi mesita de noche. Allí tenía yo el portarretratos de mi boda con Pedro. Era el único recuerdo físico que me quedaba de él en esa casa. María tomó la foto, la miró con desprecio y la dejó caer dentro de la bolsa junto con mis zapatos viejos. Y luego tomó mi rosario, ese rosario de cuentas de madera que mi madre me regaló antes de morir. Ese rosario con el que recé por la salud de Raúl cuando tuvo fiebre de niño, con el que recé para que María tuviera un buen parto. Ella lo sostuvo un momento, hizo una mueca de asco y lo tiró a la basura como si fuera un hueso de pollo. «Mañana mismo pintamos este cuarto», le dijo a Víctor con voz triunfante. «Mañana compras una cama nueva, hermanito. Este cuarto es tuyo.
Por fin nos deshicimos del estorbo. ¿Y Raúl? Se preguntarán ustedes dónde estaba mi hijo mientras su mujer profanaba la memoria de sus padres. Raúl estaba en la cocina. Sentado frente a una botella de tequila, bebía vaso tras vaso, con la mirada perdida en el fondo del cristal. No se levantó para detenerla. No fue a rescatar la foto de su padre. Bebía para borrar la imagen de mi cara empapada en la lluvia. Bebía para ahogar la voz de su conciencia que seguramente le gritaba cobarde. Su silencio esa noche fue su firma en mi sentencia de muerte. Él les dio permiso. Con su inacción, les dijo que yo no valía nada. Pero la crueldad no terminó esa noche. La verdadera obra maestra de su hipocresía llegó a la mañana siguiente. Era domingo. La tormenta había pasado y el sol brillaba con esa luz engañosa de las mañanas de octubre. Las campanas de la iglesia repicaron llamando a misa de 12. Y ellos, mis verdugos, se vistieron con sus mejores ropas. María le puso a mi nieto una camisa blanca planchada. Raúl se puso su traje azul. Ella se puso un vestido discreto y se colgó una cruz de oro en el cuello. Una cruz. Tuvieron el descaro de caminar hacia la casa de Dios después de haber dejado a una anciana tirada en el lodo. Llegaron a la parroquia con la cabeza en alto, saludaron a los vecinos. Sonrieron. Cuando terminó la misa, en el atrio, doña Carmen, una vieja amiga mía, se acercó a ellos preocupada. Ella había notado mi ausencia en la banca de siempre. «Buenos días, Raúl, María», preguntó Carmen con inocencia. «¿Y doña Isabel? Se me hizo raro no verla hoy. Ella nunca falta a la misa. ¿Está enfermita?» Fue el momento de la verdad. Raúl se puso pálido y agachó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de la anciana. Pero María es una actriz consumada. Ella sonrió con una dulzura que daba miedo. Le tomó la mano a doña Carmen y sin que le temblara la voz, soltó la mentira más vil que he escuchado. «Ay, doña Carmen, no se preocupe, mi suegra está muy bien. Lo que pasa es que anoche, de repente, le entraron unas ganas enormes de ir a visitar a unos parientes suyos en el pueblo. Ya ve cómo es ella de impulsiva a veces». «¿En el pueblo?», preguntó Carmen confundida. «Pero si Isabel siempre dice que ya no le queda familia allá». «Sí, unos primos lejanos», insistió María, apretando el brazo de Raúl. «Vinieron por ella anoche mismo. Se la llevaron para que descanse una temporada en el campo. Le va a hacer muy bien el aire fresco, ¿verdad, Raúl?». Y ahí, frente a las puertas de la iglesia, frente a la casa del Señor, mi hijo Raúl levantó la vista. Miró a la vecina, luego miró a su esposa y finalmente asintió. «Sí», dijo con la voz ronca. «Mi mamá se fue a descansar. Necesitaba estar lejos de aquí. Se fue a descansar». Mientras él decía eso, yo estaba en una sala de urgencias, conectada a monitores, con hipotermia severa y una costilla rota, luchando por cada bocanada de aire. Mientras ellos mentían con una sonrisa en los labios, yo estaba sola, temblando, sin nadie que me sostuviera la mano. No solo me echaron de mi casa. Intentaron borrarme de la comunidad. Querían que todos pensaran que yo estaba feliz en unas vacaciones inventadas, para que nadie hiciera preguntas cuando Víctor ocupara mi habitación. Querían lavarse las manos y seguir siendo la familia respetable del barrio. Pero hay algo que ellos olvidaron. Olvidaron que Dios todo lo ve. Y olvidaron que, aunque ellos intentaron enterrar la verdad junto con mi rosario en una bolsa de basura, la verdad tiene la mala costumbre de salir a flote, especialmente cuando hay un hombre justo como don Esteban vigilando desde la acera de enfrente. Si han llegado hasta aquí, por favor comenten el número 1 abajo, para saber que todavía hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es mi mayor aliento. Para contar la parte final, abrí los ojos lentamente, y lo primero que noté fue el techo blanco inmaculado, y ese olor penetrante a alcohol y desinfectante que tienen todos los hospitales. Mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo, y el dolor en mi espalda era un recordatorio constante de la rama que me había golpeado. Pero lo más extraño no era el dolor, sino la mano cálida y callosa que sostenía la mía. Giré la cabeza con dificultad, y allí estaba él, don Esteban, el viejo electricista del barrio, dormitando en una silla de plástico incómoda junto a mi cama. Llevaba la misma ropa de anoche, ahora seca pero arrugada, y su rostro estaba cubierto por una sombra de barba gris. Al sentir mi movimiento, abrió los ojos de golpe. Se inclinó hacia mí rápidamente.
con esa preocupación genuina que no había visto en los ojos de mi propia familia en años. Isabel susurró con voz ronca. Gracias a Dios despertó. Nos dio un susto de muerte. Intenté preguntarle qué había pasado, pero mi garganta estaba seca como un desierto. Él pareció entenderme y me acercó un vaso de agua con un popote. Bebí con avidez. Cuando recuperé el aliento, las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos otra vez. La vergüenza de que mi vecino me hubiera visto en ese estado, tirada en el lodo como un animal, era insoportable. Perdón, Esteban, logré decir. Perdón por las molestias. No sé qué voy a hacer ahora. No tengo a dónde ir. Dicen que soy una ladrona. Don Esteban apretó mi mano con firmeza, interrumpiéndome. Su expresión cambió. Ya no era solo preocupación. Ahora había una seriedad intensa en su mirada. Usted no tiene nada de qué pedir perdón, Isabel. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted no está loca, no es una inútil, y por la vida de mi madre, usted no es una ladrona. Yo lo sé. Yo vi todo. Lo miré confundida. Sabía que él me había encontrado en la calle. Pero, ¿cómo podía saber lo que había pasado adentro de la casa? Esteban sacó su teléfono celular del bolsillo. Era un modelo viejo, con la pantalla un poco rayada. Sus dedos torpes buscaron algo en la galería de imágenes. Isabel, usted sabe que soy un viejo mañoso, dijo con una media sonrisa triste. Hace años, cuando Pedro todavía vivía, instalé una cámara de seguridad en el techo de mi pórtico. Apunta hacia la calle para vigilar mi camioneta, pero el ángulo es amplio. Alcanza a grabar perfectamente la entrada de su casa y el patio delantero. Sentí un escalofrío. Nunca me había dado cuenta de esa cámara. Anoche, cuando regresé de urgencias después de dejarla aquí, no pude dormir, continuó Esteban, y su voz se endureció. Tenía una corazonada. Me puse a revisar las grabaciones de las horas antes de la tormenta, y encontré esto. Me puso el teléfono frente a los ojos y le dio al botón de reproducir. La imagen era en blanco y negro, un poco granulada por la falta de luz, pero se distinguía todo con claridad. El reloj en la esquina de la pantalla marcaba las 7 de la noche, justo antes de que empezara a llover fuerte. En la pantalla vi el porche de mi casa. La puerta se abrió y salió Víctor, el hermano de mi nuera. Miró a los lados asegurándose de que nadie lo viera y luego llamó a alguien. Mi nieto, Carlitos, salió detrás de él. Lo que vi a continuación hizo que se me detuviera el corazón. Víctor sacó algo de su bolsillo. Billetes. Le dio un billete al niño. Luego se agachó a su altura y empezó a hablarle, haciendo gestos con las manos. Se señalaba a sí mismo, luego señalaba hacia adentro de la casa, y luego hacía como si se metiera algo en el bolsillo. Estaban ensayando. Estaba enseñándole al niño cómo mentir. Carlitos al principio negaba con la cabeza, pero Víctor le mostró algo en su teléfono, probablemente una foto del videojuego prometido, y el niño finalmente asintió y tomó el dinero. Ahí estaba la prueba de que mi nieto no era malo, solo un niño manipulado por un adulto sin escrúpulos. Pero el video no terminó ahí, y lo que siguió fue lo que verdaderamente me destrozó el alma. Mientras Víctor y el niño estaban en el porche tramando mi desgracia, la puerta se abrió de nuevo. Salió Raúl. Mi hijo salió a fumar un cigarro, como hacía siempre antes de cenar. Raúl se quedó parado en el umbral. En el video se veía claramente que él estaba mirando directamente a Víctor y al niño. Vio el intercambio de dinero, vio los gestos. Estaba a 2 metros de distancia. Tuvo que haber escuchado algo. Cualquier padre decente habría intervenido. Cualquier hombre con sangre en las venas habría preguntado qué estaba pasando. Pero Raúl no hizo nada. En la pantalla vi a mi hijo dar una larga calada a su cigarro. Miró la escena unos segundos más. Y luego, con una lentitud que me revolvió el estómago, se dio la media vuelta y entró de nuevo a la casa, cerrando la puerta tras de sí. El video terminó. La pantalla se fue a negro. Me quedé mirando el teléfono apagado, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí para siempre. Pero esta vez no fue una ruptura dolorosa. Fue como si se rompiera un velo que me había cubierto los ojos durante años. Raúl sabía. No es que fuera tonto. No es que María lo tuviera engañado. Él vio a su cuñado sobornando a su hijo. Él sabía que algo turbio estaba pasando. Y aún así, cuando 1 hora después me acusaron de robo, él decidió callar, decidió hacerse el ciego. Decidió sacrificar a su madre porque era más fácil que enfrentar la podredumbre que tenía en su propia casa.
Lloré. Sí. Pero no fueron las lágrimas de la víctima desamparada de anoche. Lloré de rabia. Lloré por la muerte del hijo que yo creía tener. Ese hombre que vi en el video, ese cobarde que giró la cabeza para no ver el mal, ese no era mi hijo. Ese era un extraño. Don Esteban guardó el teléfono y me miró con respeto. Esto es prueba suficiente para limpiar su nombre en el barrio. Isabel, dijo él. Pero no es suficiente para sacarlos de su casa. Necesitamos algo más fuerte. Necesitamos ley. Me sequé las lágrimas con la sábana áspera del hospital. Respiré hondo, sintiendo el dolor en mis costillas, pero usándolo como combustible. Llame a Lucía, dije con una voz que no reconocí, una voz firme y fría como el acero. Lucía Álvarez. La notaria. Ella tiene los papeles originales de la casa. Ella era amiga de Pedro. Esteban asintió, entendiendo perfectamente lo que yo estaba pensando. Voy a recuperar mi dignidad, Esteban, le dije, mirando fijamente al techo blanco. No me importa la casa. Me importa que mi esposo no tenga que avergonzarse de nosotros desde el cielo. Raúl eligió su bando. La madre sufrida había muerto en esa banqueta bajo la lluvia. La mujer que despertaba en esa cama de hospital estaba lista para la guerra. La puerta de mi habitación de hospital se abrió de nuevo, pero esta vez no entró ninguna enfermera con medicinas, ni ningún doctor con cara de preocupación. Entró una mujer vestida con un traje sastre impecable, con el cabello recogido en un chongo firme y una carpeta de piel bajo el brazo. Era Lucía Álvarez, la notaria pública del pueblo y una de las amigas más viejas y leales que mi difunto esposo Pedro y yo tuvimos en la vida. Al verme en esa cama, golpeada y débil, a Lucía se le endureció la mandíbula. No dijo nada al principio, simplemente se acercó, me dio un beso suave en la frente y puso su mano sobre mi hombro. Su tacto no era de lástima, era de fuerza. Isabel, dijo ella, con esa voz grave que siempre imponía respeto en los juzgados. Esteban me contó todo, me contó lo de la tormenta, me contó lo del video, y quiero que sepas que ya tengo todo listo. Se sentó en la orilla de la cama y abrió la carpeta de piel. Sacó un documento antiguo, de papel amarillento, lleno de sellos oficiales. Lo reconocí de inmediato. Eran las escrituras de la casa. Esos mismos papeles que firmé hace años, cuando mi hijo me pidió vender mi propiedad anterior para construir el negocio y la casa nueva. Recuerdo que ese día, en la notaría, Raúl estaba tan emocionado con el dinero y los planos que firmó todo rápido, sin leer. Solo le importaba ver su nombre como propietario. Pero Pedro, mi esposo, antes de morir, me había hecho prometerle algo. Y Lucía, como buena amiga y excelente abogada, se encargó de cumplir esa promesa al pie de la letra. Lucía alisó el papel sobre sus rodillas y me miró a los ojos. Isabel, tu hijo Raúl es un idiota, dijo ella sin rodeos. Perdóname la palabra, pero es la verdad. Es un idiota y además es flojo. Nunca leyó el contrato de donación que firmamos ese día. Él cree que es el dueño absoluto de la casa. Cree que porque el recibo del predial llega a su nombre, él tiene el poder de decidir quién vive y quién no vive ahí. Ella señaló un párrafo al final de la segunda página. Las letras eran pequeñas, pero el sello rojo al lado las hacía resaltar. Pero se le olvidó un detalle, continuó Lucía, y vi una chispa de satisfacción en sus ojos. Tú firmaste una donación, sí. Le regalaste la propiedad. Pero nosotras incluimos una cláusula de usufructo vitalicio. Me quedé mirándola, tratando de recordar qué significaba esa palabra complicada. Usufructo. Significa, Isabel, que legalmente Raúl es el dueño de los ladrillos y del cemento. Él tiene lo que llamamos la nuda propiedad. Pero tú, mi querida amiga, tú tienes el usufructo. Eso quiere decir que tú tienes el derecho exclusivo de usar, habitar y disfrutar de esa casa hasta el último día de tu vida. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el dueño del título, puede sacarte de ahí sin tu consentimiento. Lucía cerró la carpeta con un golpe seco que resonó como un martillazo de juez. Legalmente, Raúl es solo un invitado en tu casa, Isabel, y tú tienes todo el derecho de revocarle la invitación cuando se te pegue la gana. Lo que él hizo anoche, echarte a la calle, no solo es una canallada moral, es un delito. Se llama despojo. Y sumado a las lesiones que tienes y a tu edad, esto se clasifica como violencia familiar y abuso contra un adulto mayor. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Durante horas me había sentido como una intrusa,
como una mendiga que había sido expulsada del castillo. Pero ahora, con ese papel en las manos de Lucía, me di cuenta de que yo nunca dejé de ser la reina. En ese momento, la puerta se abrió otra vez. Entró el padre Miguel, el párroco de nuestra iglesia. Venía con su sotana negra, un poco salpicada de lodo en el borde, señal de que había venido caminando rápido. El padre Miguel es un hombre de paz, pero tiene una mirada que puede desnudar el alma de cualquier pecador. Se acercó a mi cama y me tomó la otra mano. «Isabel, hija», dijo el padre con voz suave. «Me encontré a Esteban en el pasillo. Ya sé lo que pasó. Ya sé que Raúl y María te dejaron a tu suerte en la tormenta». El padre suspiró y negó con la cabeza, decepcionado. «Dios dice que honrarás a tu padre y a tu madre», dijo el sacerdote, y su tono se volvió severo. «Raúl ha roto el mandamiento más sagrado de la familia. No vengo solo a darte la bendición, Isabel. Vengo a ser tu testigo. Si necesitas que declare ante un juez, ante la policía o ante el mismo Papa sobre la clase de mujer que eres y la clase de ingratos que son ellos, cuenta conmigo». La iglesia no va a solapar esta injusticia. Miré a las 3 personas que me rodeaban. Don Esteban, el vecino vigilante que me salvó la vida. Lucía, la abogada de hierro que guardó mi secreto legal. Y el padre Miguel, la autoridad moral de nuestro pueblo. Y entonces pensé en Pedro, mi viejo Pedro. Siempre decía que Raúl era débil de carácter, que se dejaba llevar por cualquier viento. Pedro sabía que yo era demasiado blanda, que le daría todo al niño hasta quedarme sin nada. Por eso, incluso desde la tumba, Pedro se aseguró de protegerme. Esa cláusula en el contrato no fue idea mía, fue idea de Pedro y Lucía. Él sabía que algún día yo podría necesitar un escudo. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero esta vez no era de tristeza, era de gratitud. Sentí a mi esposo allí, en esa habitación, diciéndome que no tuviera miedo. Me enderecé en la cama, ignorando el dolor punzante en mis costillas. Miré a Lucía y luego a Esteban. Entonces, ¿puedo volver?, pregunté. ¿Puedo entrar a mi casa y ellos no pueden impedírmelo? Lucía sonrió, una sonrisa afilada y peligrosa. No solo puedes entrar, Isabel. Con este papel y con la denuncia que vamos a poner ahorita mismo, tú vas a entrar y ellos van a tener que salir. Si tú quieres, Raúl y María tendrán que irse. La ley está de tu lado. Pensé en mi hijo bebiendo tequila mientras yo me mojaba. Pensé en María tirando mi rosario a la basura. Pensé en mi nieto siendo sobornado. Ya no había duda en mi corazón. La misericordia se había acabado la noche que cerraron esa puerta. Ahora tocaba la justicia. «Vamos», dije, tratando de bajar las piernas de la cama. «Ayúdenme a levantarme. Quiero ir a mi casa. Quiero verles la cara cuando se enteren de que la inútil, como me llamó mi hijo, es la dueña de su destino». Esteban me pasó mi abrigo, ahora seco y limpio. Lucía tomó su teléfono para llamar a la policía. El padre Miguel se acomodó la estola. Estábamos listos. La tormenta de anoche casi me mata, pero la tormenta que estaba a punto de caer sobre Raúl y María iba a ser mucho peor. Y esta vez, yo no sería la víctima. Sería el trueno. El regreso a casa no fue como el paseo de una mujer derrotada. Fue una invasión. Las luces rojas y azules de las patrullas rebotaban contra las fachadas de las casas de mis vecinos, despertando a todo el barrio. Eran las 3 de la mañana, pero la calle Morelos parecía un campo de batalla iluminado. Yo no iba sola. A mi lado caminaba Lucía con su maletín, don Esteban con su teléfono en la mano, el padre Miguel con su rosario apretado, y 2 oficiales de policía con el rostro serio. Cuando llegamos al porche, ese mismo porche donde horas antes mi hijo me había dado la espalda, sentí que mis piernas temblaban, pero esta vez no era de frío ni de miedo, era adrenalina. El oficial golpeó la puerta con los nudillos, 3 golpes secos. Esperamos. Se escucharon pasos apresurados adentro. La cerradura giró y la puerta se abrió de golpe. María Fernanda apareció en el umbral. Llevaba una bata de seda y el cabello revuelto. Tenía esa expresión de fastidio que ponía siempre que alguien la interrumpía. Pero cuando me vio parada allí, sostenida por el brazo de don Esteban, su cara se transformó en una máscara de furia. «¿Otra vez tú?», sisió ella con veneno, sin notar todavía a los oficiales que estaban un paso atrás en la oscuridad. «¿Qué no entendiste que no te queremos aquí? ¿Vienes a rogar? No tienes vergüenza, vieja». Su insulto se murió en sus labios cuando el oficial de policía dio un paso al frente, entrando en el círculo de luz de la entrada.
Los ojos de María se abrieron tanto que pensé que se le saldrían de las órbitas. Su arrogancia se desinfló como un globo pinchado. Retrocedió 2 pasos, tropezando con sus propios pies. «Buenas noches, señora», dijo el oficial con voz grave. «Tenemos una denuncia por violencia doméstica, despojo y lesiones contra una persona de la tercera edad. Permítanos pasar». No fue una pregunta, fue una orden. Entramos. La sala estaba hecha un desastre. Había botellas de cerveza vacías sobre la mesa de centro y cajas de mudanza apiladas en una esquina, listas para guardar mis cosas, supongo. El olor a alcohol rancio y a traición impregnaba el aire. Raúl salió de la cocina, con los ojos rojos y el paso inestable. Al ver la invasión en su sala, intentó adoptar esa postura de macho alfa que tanto le gustaba fingir. «¿Qué es esto?», gritó, tratando de sonar autoritario aunque la voz le temblaba. «¿Quién les dio permiso de entrar a mi propiedad? Salgan de mi casa ahora mismo». Lucía Álvarez no se dejó intimidar. Caminó hasta la mesa de centro, empujó las botellas de cerveza a un lado con un gesto de asco y puso la carpeta de piel sobre la superficie de madera. «Te equivocas, Raúl», dijo Lucía con una calma que daba miedo. «Esta no es tu casa». Raúl soltó una risa nerviosa. «Claro que es mía. Las escrituras están a mi nombre. Tú misma hiciste el trámite, Lucía. No vengas con cuentos». Lucía abrió la carpeta y sacó el documento del usufructo vitalicio. Lo giró para que Raúl pudiera leerlo, aunque dudo que en su estado pudiera enfocar bien las letras. «Eres el dueño de la nuda propiedad, Raúl. Eres dueño de los ladrillos y del techo. Pero tu madre es la usufructuaria vitalicia. Eso significa que ella es la única que tiene el derecho legal de vivir aquí, de decidir quién entra y quién sale. Y lo más importante, significa que tú estás aquí solo porque ella lo permitía». Raúl miró el papel, luego a mí y luego a su esposa. María estaba pálida, mordiéndose las uñas, entendiendo por fin que su plan maestro tenía un agujero del tamaño de un camión. «Eso no puede ser», balbuceó Raúl. «Eso es trampa». «No es trampa, hijo, es la ley», intervino el oficial. «Y usted acaba de cometer un delito grave al echar a la titular de la vivienda a la calle, provocándole lesiones». «Pero ella robó», gritó María desde la esquina, intentando aferrarse a su última mentira. «Ella le robó dinero a mi hermano. Tenemos testigos». Fue el turno de don Esteban. Mi buen vecino dio un paso adelante. No dijo nada, simplemente sacó su teléfono, subió el brillo de la pantalla al máximo y le dio play al video. Lo puso justo frente a la cara de Raúl. Todos guardamos silencio mientras el video se reproducía. Vimos a Víctor sobornando a mi nieto. Vimos al niño aceptando el dinero, y luego lo vimos a él. Vimos a Raúl salir, presenciar la escena, fumar su cigarro y volver a entrar. Raúl se puso del color de la ceniza. Sus piernas parecieron perder fuerza y se dejó caer en el sofá. Ese mismo sofá, donde horas antes había subido los pies para ignorar mi sufrimiento. Ahora se veía pequeño. Se veía acabado. «Usted sabía», dijo el oficial mirando a Raúl con desprecio. «Usted sabía que era un montaje y aún así permitió que echaran a su madre en medio de una tormenta». Yo me acerqué a él. Mis costillas dolían, mi cuerpo estaba magullado, pero mi espíritu estaba más erguido que nunca. Lo miré desde arriba. Ya no era la madre que suplicaba amor, era la jueza de sus actos. María intentó hablar, intentó decir algo sobre un error, pero el padre Miguel levantó la mano para callarla. El sacerdote caminó hasta quedar frente a mi hijo. Su sotana negra parecía absorber la poca luz de la habitación. «Raúl», dijo el padre con una voz que resonó como una sentencia divina. «Dios nos dio el 4.º mandamiento para protegernos de nuestra propia ingratitud. Pero tú no solo deshonraste a tu madre, hiciste algo peor. Corrompiste a tu propio hijo. Le enseñaste a mentir para destruir a su propia sangre». El padre señaló hacia el pasillo, donde Carlitos, mi nieto, estaba asomado, mirando todo con ojos aterrorizados. «¿Qué clase de hombre hace eso, Raúl?», preguntó el padre. «Has perdido todo. No perdiste la casa por un papel legal. La perdiste porque vendiste tu alma por comodidad. Y ahora Dios te está cobrando la factura». Raúl se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar. No era un llanto de arrepentimiento. Lo conocía bien. Era el llanto del niño mimado que ha sido descubierto. Lucía se dirigió a los oficiales.
Oficiales, mi cliente, la señora Isabel Montoya, revoca en este acto el permiso de habitación para el señor Raúl Montoya y la señora María Fernanda. Queremos que sean desalojados de la propiedad inmediatamente. María soltó un grito histérico. No pueden hacernos esto. Tenemos niños. Es de noche. Yo miré a María a los ojos. Por primera vez en años, ella bajó la mirada. Tienen 1 hora. Dije. Mi voz sonó rasposa pero firme. Tienen 1 hora para sacar sus cosas y largarse. Pueden llevarse su ropa, pueden llevarse sus televisores, pero no se van a llevar mi dignidad ni 1 minuto más. ¿Y a dónde vamos a ir?, preguntó Raúl, levantando la cara empapada de lágrimas y mocos. Recordé el frío de la lluvia, recordé el lodo en mi boca, recordé su frase: no mantengo gente inútil. No lo sé, Raúl, le contesté. Tal vez al hotel, tal vez a la calle, o tal vez, si tienes suerte, encuentres a alguien que no te considere un inútil. Me di la vuelta y me senté en mi sillón viejo, el único que ellos no habían tirado todavía. Don Esteban se paró a mi lado como un guardián. El padre Miguel puso una mano en mi hombro. La tormenta había terminado afuera, pero adentro de esa casa, la limpieza apenas comenzaba. Los vi correr, los vi meter ropa en bolsas de basura, tal como ellos habían hecho con mis recuerdos. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré paz. El caos se apoderó de mi sala de estar en cuestión de segundos. Lo que antes era un hogar silencioso y tenso, se convirtió en el escenario de una justicia divina que, aunque necesaria, me partía el corazón en 1000 pedazos. Todo comenzó con Víctor. El hermano de mi nuera intentó escabullirse hacia el pasillo cuando vio que la situación se ponía fea. Pero uno de los oficiales fue más rápido. Lo tomó del brazo con fuerza. Al revisar sus antecedentes en la radio, resultó que mi intuición no me había fallado. Víctor no solo era un holgazán que vivía a mis costillas, tenía órdenes de aprehensión por robo y fraude en otra colonia. Cuando el oficial le colocó las esposas metálicas, Víctor ya no sonreía. Su arrogancia se esfumó y empezó a gritar que todo era un error, que él era una buena persona. Pero nadie lo escuchaba. Verlo así, sometido y patético, no me dio alegría. Pero sí sentí que el aire de mi casa se limpiaba un poco, como si hubieran sacado una bolsa de basura podrida que llevaba meses apestando. Pero el momento más doloroso estaba por llegar. Carlitos, mi nieto, había estado observando todo desde la puerta de la cocina, temblando como una hoja. Al ver a su tío esposado y a sus padres acorralados, el miedo pudo más que cualquier mentira ensayada. El niño corrió hacia mí, se lanzó a mis piernas, abrazándome con esa fuerza desesperada que solo tienen los niños cuando buscan refugio. «Abuelita», gritó entre sollozos que me empaparon la falda. «Perdóname, abuelita, yo no quería decir eso. El tío Víctor me dijo que si decía lo del dinero, me iba a comprar la consola de videojuegos. Yo no quería que te fueras. Perdóname». El llanto de mi nieto fue la sentencia final para Raúl. Vi cómo mi hijo se derrumbaba. No cayó al suelo físicamente, pero vi cómo se rompía su espíritu. La confesión inocente de su propio hijo le quitó la venda de los ojos de un golpe brutal. Raúl se dio cuenta de que no solo había echado a su madre a la calle, sino que había permitido que vendieran la inocencia de su hijo por un juguete electrónico. Raúl se giró hacia María Fernanda. Su rostro estaba rojo, hinchado de vergüenza y de una furia tardía. «¿Escuchaste eso?», le gritó Raúl a su esposa con la voz quebrada. «Lo sabías. Sabías que Víctor sobornó al niño y no dijiste nada. Destruiste a mi familia, María. Por tu culpa perdí a mi madre y ahora mi hijo es un mentiroso». Yo esperaba que María llorara, esperaba que pidiera perdón o que al menos se mostrara avergonzada. Pero me equivoqué. María Fernanda soltó una carcajada seca y cruel. Se cruzó de brazos y miró a Raúl con un desprecio absoluto, como si estuviera viendo a un insecto. «No seas ridículo, Raúl», escupió ella. «No me vengas a echar la culpa a mí de tu falta de pantalones. Tú sabías lo que pasaba. Tú viste todo y te quedaste callado porque en el fondo querías lo mismo que yo. Querías el cuarto, querías el dinero, no te hagas el santo ahora». Raúl intentó replicar, pero ella lo cortó con una frase que resonó en la habitación como una bofetada. «Eres un inútil, Raúl. Sin esta casa y sin el dinero de tu madre, no eres nadie, nunca has sido nadie. Solo eres un hombrecito que se esconde detrás de las faldas de las mujeres, primero de tu madre y luego de mí. Me das asco». El silencio que siguió fue terrible. Raúl se quedó petrificado,
viendo a la mujer por la que había sacrificado a su madre, revelando su verdadera cara. Ella nunca lo amó. Ella amaba la comodidad que yo le había proporcionado. Se acabó el espectáculo, señores. Intervino Lucía Álvarez con firmeza, mirando su reloj. Tienen 15 minutos para tomar lo indispensable y salir de la propiedad. El resto de sus cosas las pueden recoger mañana con una orden judicial. Los oficiales empezaron a empujarlos hacia las habitaciones para que empacaran. Raúl me miró una última vez. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de un hombre derrotado que sabe que no merece piedad. Intentó dar un paso hacia mí, tal vez para pedir perdón, tal vez para suplicar quedarse, pero yo levanté la mano y lo detuve. No, Raúl, le dije suavemente. Ya es tarde. Me agaché para abrazar a Carlitos. Le di un beso en la frente y le sequé las lágrimas. Me dolía en el alma dejarlo ir con ellos, pero sabía que legalmente no podía retenerlo. Sus padres, por muy malas personas que fueran, seguían teniendo la custodia. Hijo, le susurré al oído, tú no tienes la culpa de nada. Recuerda siempre que tu abuela te ama. Pero ahora tienes que irte con tus papás. Pórtate bien y nunca olvides rezar. Lo solté. Verlo caminar hacia la puerta de la mano de un padre roto y una madre furiosa fue el precio más alto que tuve que pagar por mi dignidad. Los vi salir uno por uno. Víctor iba adelante, escoltado por un policía hacia la patrulla. Luego María, cargando una bolsa de basura negra con su ropa, la misma clase de bolsa que ella había usado para tirar mis recuerdos. Y al final Raúl, arrastrando los pies, cargando una maleta mal cerrada y la vergüenza de toda una vida. Nadie miró atrás. Cuando el último oficial salió, Lucía cerró la puerta. El sonido del cerrojo fue diferente esta vez. No fue el sonido de un encierro, como cuando me echaron a mí. Fue el sonido de la seguridad. Me quedé parada en medio de mi sala vacía y desordenada. Había botellas tiradas, había lodo en el piso que trajeron los policías, y el aire todavía olía a pleito. Pero por primera vez en años, sentí que podía respirar. Me dolía el cuerpo por los golpes de la tormenta, me dolía el corazón por mi nieto, pero estaba en mi casa. Mi esposo Pedro me había protegido desde el cielo, y yo había tenido el coraje de defenderme en la tierra. Miré a don Esteban, a Lucía y al padre Miguel. Estaban cansados, pero sonreían. No estaba sola, había perdido a los parientes que llevaban mi sangre, pero había recuperado a la familia que se elige con el corazón. Ahora solo quedaba limpiar. Limpiar el lodo del piso y limpiar los restos de tristeza de mi alma. El amanecer estaba cerca, y yo tenía mucho trabajo por hacer. Ha pasado un año desde aquella noche en que la lluvia intentó borrarme del mapa. Hoy, sin embargo, el sol entra a raudales por las ventanas de mi sala. Ya no hay botellas de cerveza tiradas ni cajas de mudanza. Tampoco hay silencio. Mi casa huele a vida. Huele a mole poblano, a café de olla con canela y a tortillas recién hechas. Donde antes había un sofá ocupado por un hombre que me ignoraba, ahora hay 2 mesas largas con manteles de colores. Alrededor de ellas, sentados codo con codo, hay 12 ancianos. Son mis nuevos comensales. Gente que, como yo, fue olvidada por sus familias o que simplemente no tienen con quién compartir el pan. Don Esteban está en la cocina, peleándose con una olla de frijoles que no quiere hervir. Se ha convertido en mi mano derecha, mi compañero de batallas, y el abuelo postizo de todos los que cruzan esa puerta. Isabel, me grita desde la cocina con esa voz ronca que me salvó la vida. Ya llegaron las tortillas. Ven a sentarte que se te enfría el plato. Sonrío. Por primera vez en muchos años, mi sonrisa llega hasta mis ojos. Convertí mi casa en un comedor comunitario. No cobro mucho, solo lo justo para recuperar los gastos, y al que no tiene dinero, no se le cobra nada. A cambio, recibo algo que el dinero de mi hijo nunca pudo comprar. Respeto, compañía y gratitud sincera. Pero esta mañana, algo interrumpió mi rutina. Mientras limpiaba el polvo de la ventana, esa misma ventana, desde donde vi a mi hijo subir el volumen del televisor, vi una figura parada al otro lado de la reja de la calle. Era Raúl, casi no lo reconocí al principio. Se veía mucho más viejo, aunque solo ha pasado un año. Llevaba una camisa que le quedaba grande y los zapatos sucios de polvo. Ya no tenía esa postura arrogante de dueño del mundo. Estaba encorvado, con los hombros caídos, como si cargara un peso invisible pero insoportable. Se quedó allí parado, agarrando los barrotes fríos de la reja, mirando hacia la casa que perdió por su cobardía. Mi corazón dio un vuelco.
El instinto de madre, ese que nunca muere del todo, me gritó que saliera. Me gritó que corriera a abrirle, que le preguntara si había comido, que lo abrazara. Mis pies hicieron el amago de moverse hacia la puerta, pero entonces miré mis manos. Todavía me duelen las articulaciones cuando llueve, un recuerdo permanente de la noche que él me dejó fuera. Miré a mis amigos comiendo felices en las mesas. Miré la foto de Pedro en la pared. Y me detuve. Raúl me vio a través del cristal. Nuestros ojos se cruzaron. Vi arrepentimiento en su mirada. Sí. Vi soledad. Vi la súplica silenciosa de un niño que quiere volver a casa porque el mundo allá afuera es frío y cruel. Lentamente Raúl se agachó y dejó algo en el suelo, pegado a la reja. Era una pequeña canasta de frutas con un moño mal hecho. Se enderezó, esperó un momento más, tal vez esperando que yo saliera corriendo a perdonarlo todo, como hice tantas veces en el pasado. Pero yo me quedé quieta. No salí, no le abrí la puerta. Perdonar. Aprendí a la mala. No significa permitir que te vuelvan a lastimar. Yo ya perdoné a Raúl. Ya no le deseo mal. Le pido a Dios todas las noches que lo cuide y que lo ayude a ser un mejor hombre, especialmente por el bien de mi nieto Carlitos, a quien extraño horrores. Pero perdonar no significa que tenga que devolverle el lugar que él mismo despreció. Él rompió el vínculo sagrado. Él escogió a su esposa y a su ambición por encima de su madre. Y las elecciones tienen consecuencias que ni siquiera el arrepentimiento puede borrar. Raúl entendió el mensaje. Bajó la cabeza, se dio la media vuelta y comenzó a caminar calle abajo, solo, arrastrando los pies. Lo vi alejarse hasta que se convirtió en un punto pequeño en la distancia. Sentí una lágrima correr por mi mejilla, pero la sequé rápido. «Isabel, ¿todo bien?», preguntó Esteban, asomándose desde la cocina con preocupación. «Todo bien, Esteban», le contesté con voz firme. Solo estaba cerrando una ventana para que no entre el frío. Caminé hacia la pared principal de la sala, donde ahora cuelga el retrato de Pedro, restaurado y enmarcado en madera fina. Lo miré y sentí una paz inmensa. «Estoy bien, Pedro», le susurré a la foto. «Recuperé nuestra casa. Y lo más importante, me recuperé a mí misma. Ya no soy la vieja inútil. Soy Isabel Montoya, la dueña de mi vida». Amigas, amigos que me han escuchado hasta aquí, quiero dejarles un último pensamiento. A veces, como madres, creemos que amar significa aguantar. Creemos que debemos hacernos pequeñas para que nuestros hijos se sientan grandes. Creemos que si damos todo, hasta quedarnos vacías, ellos nos lo agradecerán. Pero no es así. El amor propio es el único escudo que tenemos para la vejez. No entreguen las llaves de su vida antes de tiempo. No firmen papeles sin leer. Y sobre todo, nunca permitan que nadie, ni siquiera la sangre de su sangre, les haga sentir que sobran en este mundo. Raúl se equivocó esa noche. Él pensó que me estaba echando de su casa, pero la verdad es que él me estaba echando de su corazón. Y al hacerlo, me empujó a encontrar mi propia fuerza. Hoy, mi casa está llena. Mi corazón está tranquilo, y cuando llueve, ya no tengo miedo, porque sé que estoy a salvo, protegida por mi fe, por mis amigos y por la dignidad que nunca debí haber soltado. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios los bendiga a todos y que nunca les falte un techo, un plato de comida caliente y, sobre todo, el respeto que se merecen. ¿Qué opinan de la decisión final de doña Isabel? ¿Ustedes hubieran actuado diferente si estuvieran en sus zapatos? Cuéntenme todo aquí abajo en los comentarios. Ya saben que me encanta leerlos y siempre estoy pendiente de cada una de sus palabras. Si esta historia les tocó el corazón o los hizo reflexionar, por favor regálenme un me gusta, compártanla con su gente querida y no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los relatos que vienen. Nos vemos en la próxima historia.